La reconceptualización del trabajo social en Colombia, un análisis histórico-crítico de las décadas 1960 y 1970, es el resultado de 12, 13 años de trabajo investigativo que comprende la tesis de pregrado de trabajo social en la Universidad de Caldas, la tesis de maestría en la Universidad Federal de Río de Janeiro y finalmente la tesis de doctorado en la Universidad del Estado de Río de Janeiro bajo la orientación de la profesora Marilda Villela Yamamoto. Van a ser tres motivos los que impulsan este trabajo investigativo. El primero es que la reconceptualización fue un movimiento muy sólido en América Latina, en Colombia y particularmente en la Universidad de Caldas. El segundo es que poco se conoce sobre la reconceptualización del trabajo social en el escenario profesional colombiano, tanto así que yo tuve la oportunidad de hacer un rastreo en las revistas de trabajo social en Colombia y de 1.571 artículos revisados, solamente el 2.6% habla sobre los fundamentos históricos del trabajo social y un porcentaje todavía más pequeño habla sobre la reconceptualización. Es decir, si por un lado fue un movimiento significativo, por otro lado va a ser un movimiento hoy en día bastante desconocido. Y el tercer motivo por el cual se impulsa la investigación es para fortalecer la perspectiva crítica y en concreto los desarrollos del pensamiento inspirado en Marx para la comprensión de la realidad colombiana y particularmente la función social del trabajo social en las décadas 1960 y 1970. En síntesis, el libro lo que pretende mostrar es que en la medida que hay un auge y posteriormente una crisis de la sociedad capitalista en las décadas 1950, 1960 y la crisis de 1970, se va a ver reflejada en el escenario profesional con el movimiento de la reconceptualización, donde se presenta de igual manera un ascenso del pensamiento desarrollista y una posterior crisis propiamente con la crítica que se hace a los fundamentos tradicionales, a los métodos clásicos, al fundamento católico, al conservadurismo profesional de ese entonces. Así como la sociedad del capital presenta un auge y una crisis, asimismo se ve reflejado ese auge y esa crisis dentro del trabajo social y van a ser identificados algunos escenarios propios de la región latinoamericana como un capitalismo periférico y algunos escenarios, actores, instituciones del trabajo social como los congresos panamericanos de servicio social, los seminarios regionales latinoamericanos de servicio social, el papel de ALAES, que posteriormente va a ser ALAETS, el CELATS, el grupo ECRO, la generación del 68, diferentes editoriales, revistas, eventos. Finalmente, el libro lo que hace es presentar las particularidades de Colombia en ese movimiento de la reconceptualización, las cuales van a ser abordadas en 4 ciudades, a partir de las cuales se pretende identificar la tendencia general de la reconceptualización en Colombia. Uno va a ser la reconceptualización en Bogotá, y ahí se hace un recorrido por cómo fue el movimiento en la Universidad Javeriana, cómo va a pasar por el Colegio Mayor de Cundinamarca, finalmente cómo llega inclusive a la Universidad Nacional de Colombia en medio del auge del movimiento estudiantil, de las luchas sociales, del espíritu de transformación, inclusive antiimperialista y anticapitalista, que va a caracterizar finales de la década del 60, principios de la década del 70. De igual manera va a ser analizado el caso de Cali, donde se va a ir metamorfoseando el fundamento del trabajo social de la Escuela de Servicio Social de Cali, que lenta pero paulatinamente no solamente se traslada hacia la universidad pública laica, que sería la Universidad del Valle, sino que además va a ir adquiriendo un nuevo fundamento teórico, metodológico
y político propio de ese último escenario universitario. También es abordado el caso de Medellín con un movimiento bien interesante que pasa justamente de universidad privada, católica, a una universidad pública como es la Universidad de Antioquia, y cómo se van a ir reflejando dentro del trabajo social las diferentes tensiones teóricas y políticas de las ciencias sociales y del escenario político nacional. Y finalmente se indaga sobre el caso de la Universidad de Caldas, el método Caldas, que va a ser uno de los más visibilizados, de los más reconocidos a nivel nacional y a nivel internacional. El libro trae polémicas. Yo creo que no se trata de plantear verdades absolutas, trae polémicas, trae argumentos nuevos, trae presentación de datos inéditos, sea a través de la revisión de archivos, sea a través de las entrevistas que se lograron realizar. Y bueno, lo que es este libro no es nada más y nada menos que una invitación a la reflexión sobre el trabajo social en Colombia, sobre el pensamiento crítico y sobre la necesidad impostergable de construir un proyecto profesional crítico que esté contextualizado y que responda de manera competente a los nuevos aires que se van construyendo en Colombia, pensando en superar un tipo de sociedad basada en la exclusión, en la estigmatización, en el pensamiento único, para estimular las divergencias, el debate, la reflexión colectiva y diferenciada.